Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 25. Bendito Dios. Cuando encontremos todo, nos ponemos de pie y le damos lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra del Señor, tal y como está escrita. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te siervo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado ni aún un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Puede sentarse. Bendito y alabado es el Señor. Como tema, hermanos, le vamos a poner a este tema, bendito Dios, no te enojes. Ese es el tema. Que no, hermanos, los enojemos. Bendito y alabado es el Señor. Porque, hermano, nosotros vemos en la palabra del Señor que a veces han habido personas, hermanos, que han tenido a punto de recibir una gran bendición, pero que, hermanos, ellos se han molestado, se han enojado, porque tal vez, hermanos, las cosas no se han hecho, hermanos, como ellos esperaban que se hicieran. Pero, hermanos, la misericordia de Dios es grande para con cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver un hombre llamado Naamán, aquel hombre, hermano, que estaba enfermo. Le dijeron que se fuera a zambullir 7 veces, hermanos, en aquel río, y dice que se enojó porque el profeta, hermanos, no hizo según lo que él quería que hiciera, hermano. Pero la misericordia de Dios, hermanos, fue grande con ese hombre, como es grande con cada uno de nosotros también. Porque uno, hermanos, de los que andaban con él le dijeron: Señor, si te dijera otra cosa peor, no la hicieras.
¿Qué te cuesta zambullirte las veces que te mandó a decir el profeta? Hermano, si aquel hombre enojado porque dijo que ese río era sucio, que en su lugar estaban ríos mejores, ríos limpios. Pero hermano, reconvenido por aquellos que andaban con él, hermano, se zambulló. ¿Y qué acontece? La palabra dicha por aquel profeta es cumplida en el momento cuando se zambulle las 7 veces. Este hombre sale sano de su lepra, bendito Dios. Sí. Salió como piel de un niño, dice la palabra del Señor. Sano, bendito y alabado es el Señor, porque Dios, hermano, tiene misericordia de su vida y de mi vida. Dios tiene misericordia, hermano, y hace las cosas como a Él, hermanos, le parecen. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es el Cristo de la gloria. Nosotros podemos ver a través de la palabra, hermanos, que este hombre, hermano, también se enojó. El hermano del hijo pródigo. Hemos oído muchísimos mensajes, hermanos, a través del hijo pródigo, hablando, hermanos, de aquel jovencito que pidió todos sus bienes, hermanos, y se escapó a una provincia lejos a malgastárselo con rameras, dice la palabra del Señor. Hemos oído muchísimos mensajes de él. Pero nunca, hermanos, hablamos, hermanos, del otro hijo, el hijo mayor, un hombre, hermano, que estaba fiel con su padre en el trabajo, ayudándole en lo que él necesitaba. De eso casi no se oye. Bueno, yo nunca he oído un mensaje. Bendito y alabado es el Señor. Y aquel muchacho, hermano, tan fiel con su padre, ayudándole en todo, hermano. Este hombre, al regreso de su hermano, dice que él se enoja, hermano. Él se molesta, hermano, porque oye, hermano, la gran fiesta que estaba amenizando su padre por la llegada de aquel hijo, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Como primer punto, hermanos, nosotros vemos que esta parábola, hermanos, del hijo pródigo, vemos, hermanos, un cuadro, hermanos, muy diferente, muy parecido al de una familia disfuncional. Oiga, este cuadro que presentaba este tema del hijo pródigo presenta, hermanos, un cuadro como una familia disfuncional. Oiga, la familia disfuncional es aquella familia, hermanos, que no pueden vivir juntos, hermanos, porque pasan peleando el uno con el otro. El más pequeño le quiere pegar al más grande, el más grande al más pequeño, y pasan en un solo pleito. La mamá peleando con el papá peleando, hermanos, con los hijos, el esposo peleando con su esposa, la esposa peleando con su esposo. Eso es una familia disfuncional que no funciona, hermano, en el caminar, hermano, de la palabra de nuestro Dios, hermano. Dios, a través de su palabra, no nos envía a usted y a mí que al salir del culto vayamos a ir, hermano, a tener problemas, a quererle pegar a la esposa, a quererle pegar al hijo. No, hermano. Dios, hermano, quiere que usted y yo, como familia en Cristo, seamos unidos para la gloria de nuestro Dios. Que funcionemos como una familia en el Señor, hermano. Pero una familia disfuncional, hasta por las tortillas se pelean. Una familia disfuncional, por todo se andan peleando, hermano. Entonces esa familia no funciona. Esa familia tiene, hermanos, aleluya, que recibir a Cristo en su corazón para que funcione. Así como usted, ¿verdad? Así como yo, ¿verdad?
Una familia con el temor de Dios, con Cristo en nuestro corazón, porque si eso lo hacemos, somos una familia que funciona delante de Dios. Pero si no, tenemos que saber que somos una familia disfuncional, que no funcionamos, que solo en problemas pasamos. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de usted y de mí. Ante la ausencia de la madre, no se menciona en la historia una madre. El padre tiene que enfrentar todas las responsabilidades de aquel hogar. Porque nosotros vemos en esta parábola, nosotros no encontramos, hermanos, aleluya, el nombre de una madre que esté en el hogar corrigiendo a sus hijos. No. Solo se menciona, hermanos, aleluya, al padre y a los dos hijos. No encontramos la madre, hermanos, que eso es necesario en la vida de un hogar. La madre, para que la madre aconseje, hermanos, a la hija, para que la madre aconseje al hijo. Porque si nosotros podemos ver hoy en día, hermanos, aún viviendo padre y madre, los hijos desordenados, las hijas desordenadas. Mire, hija, vaya a traerme una libra de azúcar a la tienda. ¿Cómo va a creer que voy a ir a esta hora si ya es noche? Pero para otra cosa si sale de noche. Vaya a traerme una librita de sal, hijo. Mire, ¿por qué no va usted? Yo no tengo tiempo, ni ganas que tengo de salir. Mire, hermano, cuántas cosas se da hoy en día en los hogares y hogares cristianos. Pero que Dios, hermano, tenga misericordia. Estamos a tiempo, hermano, de poder obedecer a la palabra del Señor, hermano. Porque el Señor no quiere, hermano, una familia disfuncional. El Señor quiere una familia que funcione, una familia obediente. Porque si esa familia es obediente, está agradando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado es nuestro Dios. El gran vacío, grande, hermano, que existe cuando, hermano, no hay una madre en el hogar. Jesús, hermano, dice, tenía, dice, a su cargo todos sus deberes caseros, tales como buscar agua. ¿A quién le tocaba, hermanos, acarrear el agua o buscar el agua hasta donde quiera que estaba? Al padre de familia. ¿Por qué? Porque no había una esposa el cual la esposa lo ayudara y fuera ella a buscar el agua. Le tocaba al padre de familia hacer los quehaceres de aquel lugar, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Y ahora, vieja, anda a traer agua. Agarra el cántaro y vas a traer una cantarada de agua. Bonito, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como hombres no queremos, hermanos. Bendito y alabado es el Señor, ayudar en los quehaceres, en los deberes, hermanos, de la casa. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos.
Porque algunos llegan a la casa, se acuestan en la hamaca, vieja, quítame los zapatos, quítame los calcetines, mira. Y cuántas cosas, hermanos, que suceden en los hogares. Pero nosotros no sabemos lo que en aquel hogar ocurre. Pero en aquel punto, hermano, nosotros tenemos, hermano, como ejemplo a este hombre, que este hombre tenía, hermano, que buscar el agua, hacer juego, cocinar, lavar, limpiar la casa, entre muchas otras cosas. ¿A quién le corresponde en el hogar o quién desempeña ese cargo hoy en día en los hogares? Es a la madre. Es la madre la que anda preocupada por encender el fuego, ¿verdad? Para cocer el maíz, para cocer los frijoles, para cualquier otra cosa. Barrer, lavar. Y cuántas cosas, hermanos, que hay necesidad de hacerlo en el hogar. Y muchas veces le toca hacerlo a la madre de familia, porque, hermanos, aleluya, el padre no quiere ayudar en nada. Los hijos no quieren ayudar en nada. Hija, toma la escoba y pega una barnida. ¿Y por qué no lo hace usted, pues? Porque para eso, número uno, para responder. Pero que Dios, hermano, tenga misericordia de cada hijo y de cada hija, hermano. Cómo se porta en su hogar con sus padres de familia. Porque, hermanos, en algo tuvieron que ayudar. Que Dios, hermanos, los ayude. Bendito y alabado es el Señor, para que pueda ser, hermanos, una familia, hermanos, que funcione. Pues en este caso, hermanos, no había una madre. A este hombre le tocaba hacer, hermanos, todos los quehaceres de aquel hogar. Y dice, y muchas cosas más. Obligado, oiga, obligado a ayudar al padre, forzado a cuidar a su hermano menor y comprometido con el trabajo en la finca. Parece que esto lo llenó de sentimiento. ¿De quién está hablando? Del hijo mayor. El hijo mayor tiene una responsabilidad al ver que su padre es el que hace todos los quehaceres en aquel hogar. El hijo mayor es el que toma la decisión de ayudar con aquel niño menor en el hogar. Él cuidaba a su hermano menor, como lo hacen hoy en día, ¿verdad? Los más grandes, cuidando a sus hermanitos, a sus sobrinitos, a los más pequeños, cuidándolos. Entonces aquel hombre, aquel muchacho mayorcito ayudaba a su padre en los quehaceres que él podía, ayudando, hermanos, como un buen hijo, dando un ejemplo que él era el hermano mayor de aquella familia, pues él colaboraba con ayudarle a su padre, porque no existía una madre allí quien tomara el lugar. Entonces él lo hacía, él cuidaba. Pero, hermanos, dice que se llenó de resentimiento el hijo mayor y se enoja mucho por la llegada de su hermano.
La rivalidad entre ellos seguía latente. Ahora agrava porque el muchacho, si el muchacho dice, se siente menospreciado. Oiga, aquel muchacho se sintió menospreciado, hermanos, cuando se acerca por allí y escucha, hermanos, un sonido, dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Oiga, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaba en el campo. ¿Qué se va a hacer al campo? A trabajar, ¿verdad? Él estaba en el campo y cuando llega, se acerca, hermano, a aquel lugar y encuentra que allá en su casa, hermano, había gran música, como la que hemos tenido aquí hoy en esta tarde nosotros. Y de presto él oía aquellas danzas, porque estaban danzando, hermanos, en ese lugar. Y él, ¿qué acontece? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y esta bulla de qué se trata? Oiga. Y dice el 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Porque él estaba sorprendido, porque su hijo menor ni sabía dónde se encontraba. El hijo menor, cuando ya se sintió hombrecito, cuando el hijo menor ya sintió, hermano, que ya era un hombre, se acercó a su padre y le dijo: deme todo lo que a mí me corresponde y yo me voy a largar de este lugar. Oigan, ya se sentía hombrecito y quizás los dientes de la leche había botado. Pero, hermano, pidió lo que le correspondía. Al cabo del tiempo vino el padre y le dijo: toma, pues aquí está lo que a ti te corresponde. Imagínense, el menor, pero más rebelde, el menor. Toma todo lo que su padre le dio, dice que lo juntó todo. Y lo junta todo lo que le dio su padre y se va a una provincia. Y no se va, hermanos, para poder, hermanos, invertir su dinero, lo que llevaba en algo, sino que dice la Biblia que se lo llevó y se fue a malgastárselo con rameras. Oiga, eso hizo el hijo menor. Y dice que llegó una tremenda hambre a ese lugar y ella no tenía plata. Se lo había acabado. Porque cuando la persona se dispone a malgastar lo poquito que tiene, luego se lo termina. Y se queda sin nada. Y yo creo que ni trabajar podía todavía. Buscaba trabajo y nadie le daba. Andaba de un lado para otro muriéndose del hambre, pero no, hermano, encontraba trabajo. Pero de presto dice que encontró a un ciudadano y le dijo a este ciudadano que le diera trabajo. Y el único trabajo que encontró, apacentar cerdos. Oiga, ¿y qué le sucedía a este pobre joven apacentando cerdos? Dice que deseaba comerse las algarrobas que le daba de comida a los cerdos. Eso deseaba comerse, hermano, con aquella grave necesidad de comer algarrobas. De lo que comían los cerdos él también quería, porque no tenía plata. Ya había terminado todo. Porque, hermanos, aleluya, aquel hombre estaba desamparado, no tenía quien le ayudara ni nada, pero ni aún las algarrobas se podía comer. Porque, hermanos, nadie le daba nada a aquel joven, arruinado, perdido. Igual que el que anda sin Dios y sin esperanza. Perdido allá afuera sin nada, hermanos, aleluya.
Pero la misericordia de Dios es grande para con usted y para conmigo, porque los tiene, hermano, en un lugar muy especial, donde usted y yo no aguantamos, hermano, hambre, sino que comemos más de la cuenta. ¿Cómo usted va a querer comerse un poco de concentrado del que se comen los cerdos? Imagínense hasta el grado que llega ese jovencito. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque en la casa de su padre, ¿qué le faltaba? Nada le faltaba. Bendito y alabado es el Señor. Pero él tomó ese camino. Y ese camino, hermano, lo ha llevado a una perdición. Dice, cuando el hermano había llegado, hermanos, el hombre se puso muy triste, enojado. Habían matado el becerro gordo. Hermanos, en aquel lugar había una fiesta preciosa. ¿Por qué, hermano? Porque allí, hermano, el padre de familia, hermano, imagínese usted cuán contento aquel hombre, aquel anciano, viendo que su hijo, hermano, había desaparecido con todo lo que él le había proveído y no sabía nada de él, pero este hijo regresa bueno y sano a aquel lugar. Mire si el padre de familia, donde mira aquel hijo, hermano, que va llegando, sale a encontrarlo, hermano, si lo abraza y lo besa, y qué cosas no hace con aquel hijo, porque, hermano, al hijo, sea bueno o sea malo, se quiere. ¿O será que usted tiene un hijo que es más malo que todos y usted no lo quiere, lo desprecia? Hermano,